Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esperamos 10 minutos, 17. Nuestro tema del día de hoy es el arte griego, la arquitectura. Los griegos crearon un arte en el que expresaron su ideal de belleza. Este ideal estaba basado en las proposiciones, la armonía y el equilibrio, por lo que las matemáticas tuvieron una gran importancia para construir los edificios y para calcular las proposiciones de la estructura. Los templos, los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios públicos pensados para la viuda de la colectividad. Los edificios más destacados fueron los templos, que presentaron una serie de características propias. Se construyeron con grandes bloques de piedra o de mármol. Las cubiertas eran planas, no utilizaron un arco ni la bóveda. Esta cubierta se construía a partir de una pieza recta llamada arquitrable, que se apoyaba sobre columnas. Sobre el arquitrabe se levantaba el tejado a doble vertiente. Aquí vemos el templo, esta era la cubierta, estatus de la divinidad, los pronaos, las columnas, así se llamaban en este entonces, estarán las hojas de acanto, corintio, estas eran las volutas, el fuste, estos son los órdenes arquitectónicos, la metopa, el friso, el capitel. El templo solía estar situado también en la parte más alta de la ciudad, los acrópolis, y era considerado la morada del dios al que estaba dedicado. En el anterior del templo habían varias estancias como las tronaos o vistuble, en la naos o sella, donde se encontraba la estatua del dios o de la diosa en cuestión. Los fieles no encontraban en el templo que cuidaban los sacerdotes. Las ceremonias religiosas públicas también tenían lugar en el exterior del edificio. Entonces, ¿qué entendemos con la arquitectura griega? Que se caracteriza por su equilibrio, también por su proporción y el uso de los órdenes arquitectónicos, como vemos aquí, el dórico, el jónico y el corintio. Los templos teatrales son ejemplos destacados de su habilidad en la instrucción de diseño. Las características eran los órdenes arquitectónicos, ¿verdad? El dórico, que era robusto, con columnas sin base y capiteles simples. El jónico, como vemos aquí, eran más elegantes, con columnas más capiteles en forma de volutas espirales. Y por último, el corintio, que es el más ornamentado con capiteles decorados en hojas de acanto, como vemos aquí. Entonces, los materiales principales eran el mármol y la piedra caliza, como dice en el libro. Los templos eran los edificios religiosos con un diseño básico e incluye pronaos, pórtico, naos, celda y opistodomos. Otros edificios eran el agorás, las plazas públicas, los teatros, los estadios, los pórticos columnados. La arquitectura griega también sentó la base para la arquitectura clásica, influyendo en el arte helenístico y romano, y posteriormente en el Renacimiento y la arquitectura occidental. Los órdenes griegos era el dórico, el jónico y corintio, que son elementos claves en la arquitectura occidental hasta la actualidad.
Los ejemplos notables era el Partenón, que es un templo dórico en la Acrópolis de Atenas, dedicada en la diosa Atenea. Otro ejemplo de templo dórico era el templo de Hera de Olimpia. Otro ejemplo era el templo de Apolo, que era destacado por su uso del orden jónico. Y otro ejemplo era el teatro de Epidauro, que era el teatro con excelente acústica. Entonces, el arte griego de la arquitectura se preocupa por la simplicidad, la proporción, la perspectiva y la armonía en los edificios. La arquitectura griega también incluye algunos de los edificios más bellos y caracterizados por jamás destruidos. La arquitectura en la antigua Grecia también generalmente se hacía con madera o ladrillos de barro, por lo que sus planos de planta son las únicas evidencias de su existencia. Los griegos establecieron la mayoría de los temas, actitudes y formas de duraderos en la cultura occidental. El arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. El grado de la arquitectura también es una carrera fascinante que integra conocimiento del arte, la ingeniería, el diseño, y es un grado creativo que enseña y también diseña los espacios. Como les estaba comentando, que habían tres tipos de arquitectura griega, que era el dórico, que era el jónico y que era el corintio. Son los tres órdenes griegos. En la historia, el origen y el significado de la arquitectura griega era que Hipódamo de Mileto fue el responsable de redicular las ciudades griegas, reticular, disculpen, así como de organizarlas de acuerdo a su uso, tal como fue el caso de la ciudad de Atenas, que ese talento le valió el reconocimiento como el gran arquitecto y urbanista griego. ¿Qué significa arquitectura griega? Sabemos que la palabra arquitectura proviene del griego, archi, que significa jefe, o principal de tecto, que produce como constructor. Entonces, la arquitectura clásica, también de la antigua griega, es el estilo de la arquitectura más famosa de griega y revela templos de mármol únicos que se caracterizaron por los tres órdenes diferentes, que era el austero, estilo dórico, el elegante estilo jónico y el estilo corintio, con una mezcla de los dos estilos anteriores. Entonces, los monumentos y atracciones turísticas: Atenas, Acrópolis, Partenón, Ágora Antigua, la plaza, el estadio, el templo de Zeus, el teatro de Dionisio, el Odeón. Entonces, como les estaba comentando, que la arquitectura tiene cuatro ramas: la arquitectura civil, la arquitectura industrial, la arquitectura paisajista y la arquitectura sostenible. Cada rama tiene sus propias características y áreas de enfoque, pero todas comparten el objetivo de crear espacios funcionales y estéticamente agradables. Entonces, ¿cómo se originó la arquitectura? Surgió con la necesidad humana de abrigo y protección. Desde las primeras viviendas prehistorias hasta las complejas estructuras de hoy, la arquitectura obviamente ha evolucionado junto con la sociedad, reflejando las necesidades, creencias y los avances tecnológicos. Los primeros pasos fue en la prehistoria, que el neolítico había marcado un punto clave con respecto a la construcción de viviendas, recintos y ceremoniales. En la antigüedad, la civilización como Mesopotamia, marcados por templos, monumentos religiosos en Grecia y en Roma. El desarrollo comenzó en la evolución de la Edad Media, el Renacimiento, la arquitectura moderna, la arquitectura postmoderna y contemporánea.
Entonces, que a lo largo de la historia la arquitectura ha sido más que solo construcción, ha sido un espejo de cultura, la tecnología y las aspiraciones humanas, que desde los humildes refugios hasta las majestuosas catedrales y que cada estructura cuenta una historia y que también refleja la evolución de la humanidad hoy en día.